Gloria a Dios. Hay unos términos bíblicos muy complejos que nosotros a veces no logramos entender en la palabra de Dios. Por ejemplo, la soteriología. La soteriología es una rama de la teología que estudia la salvación. ¿La salvación de quién? La salvación de la humanidad. La martirología es otra de las ramas, ¿verdad? Pero como estas ramas son muy poco utilizadas, ¿verdad? No, entonces por eso son muy complejas para nosotros, que a veces no las podemos entender. Entonces la martirología es una de las ramas también que se dedica al estudio del pecado. ¿Qué es lo que estudia el pecado que nosotros cometemos? La martirología es una rama de la teología, y hay conceptos muy para nosotros complicados de poder entender, ¿verdad? Pero porque nosotros no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Pero en el libro de Mateo, aleluya, en el capítulo 5, en su versículo 10 al 13, nos dice la palabra de Dios, nos habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? La palabra de Dios es hermosa porque siempre nos dice que Dios nos llama a nosotros dichosos, ¿verdad? Nos llama a nosotros felices, ¿verdad? Nos llama a nosotros como quien dice que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque es algo hermoso si nosotros llegamos a conocer las bienaventuranzas, aunque nosotros muchas veces nos confundimos, aleluya, porque no entendemos lo que significan las palabras, cuáles son las definiciones, cuáles son los conceptos, cuáles son, aleluya, las etimologías de muchas palabras que nosotros no logramos entender. Por eso a veces es necesario de que nosotros le pongamos atención a la palabra de Dios y hagamos lo que Jesús le mandó a los que le seguían. Él le decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es cierto, las escrituras para nosotros son vida. Pero entonces, en el capítulo 5, en su versículo 10, nos dice Mateo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Pero entonces nosotros decimos: ¿cómo es eso de que dichosos, felices los que son perseguidos por la justicia? Claro que no, porque muchas veces nosotros vemos un ladrón que está siendo perseguido y ese no está siendo feliz, ¿verdad? Y está siendo perseguido por causa de la justicia. Pero ¿de qué clase de justicia nos habla a la palabra de Dios a nosotros? No nos habla de que nosotros vamos aleluya, a ser perseguidos por las autoridades de nuestro país o de nuestra ciudad, ¿verdad? No vamos a ser dichosos cuando eso esté pasando. ¿Por qué? Porque vamos a estar atribulados, agobiados, pensando en que si me atrapan voy a la cárcel. Pero la palabra de Dios nos lleva siempre a lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados cuando padecemos persecución por causa de la justicia, porque de nosotros es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por causa de Jesucristo, porque Él es el que está hablando, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces aquí es en el versículo 12 donde nos manda a nosotros y nos dice: gozaos y alegraos, ¿verdad? Pero como les digo, ¿cómo nos vamos a alegrar si es que la justicia nos está persiguiendo para atraparnos? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, si nosotros vamos, como dijeran, de reversa, y si leemos estos versículos, ¿verdad?, para atrás, ¿verdad?, algo que no es muy común, pero si nosotros no lo logramos entender, debemos de entenderla de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque dice que a los profetas los persiguieron. ¿Qué era lo que los profetas hacían? El Señor les daba un mensaje y les decía: vayan a tal ciudad, a tal hombre, a tal rey, a tal príncipe, y díganle: así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos de que Juan el Bautista, a él le volaron la cabeza, ¿verdad? Él fue decapitado. ¿Por qué? Porque él andaba obedeciendo la palabra de Dios. Entonces él le dijo a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿verdad?, meterte con tu cuñada, no te es lícito. Entonces, por causa de esa verdad que él le dijo al rey Herodes, le mandó a volar la cabeza.
¿verdad? Entonces, eso es ahí donde nosotros decimos de qué clase de justicia nos habla la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros, aleluya, que debemos de ser obedientes. Si usted se va conmigo al libro de los Efesios, cuando Pablo les dice en el capítulo 6, en el versículo 1, él está enseñando en esa ciudad de Éfeso, y él está dando a todos, les está enseñando y les dice, hijos, ¿verdad? ¿A quiénes les habla? A todos los que son hijos. Yo soy hijo, y si conjugamos podríamos conjugar ese verbo, esa palabra, podríamos decir, yo soy hijo, tú eres hijo, él es hijo, ella es hija, ¿verdad? Y ahí nomás, porque ya no podemos seguir ahí, todos ellos son hijos, ¿verdad? Todos somos hijos, aleluya. Así que nos habla a todos, ¿verdad? Nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es justo? Obedecer a nuestros padres. Y ahora, en el versículo 10 del capítulo 5 de San Mateo, nos dice que nosotros somos bienaventurados, porque cuando padecemos persecución por causa de la justicia, entonces aquí logramos entender que la palabra justicia, ¿verdad? En términos bíblicos, en términos de la palabra de Dios, nos dice que tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Porque si entendemos en el libro de Efesios que acabamos de leer, dice que obedecer es justicia, ¿verdad? La justicia es la obediencia. Entonces, porque de nosotros es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces, por allí empezamos, ¿verdad? Si nosotros dice que padecemos persecución por causa de la obediencia de Jesucristo, nosotros vamos a tener el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él dice en el versículo 11, bienaventurados, felices, dichosos sois cuando por mi causa, o sea, por obedecerme a mí, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es ahí entonces cuando nosotros debemos de alegrarnos, ¿verdad? Aunque en el sentir de la carne cuesta. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos está diciendo cosas en contra de nosotros y nosotros sabemos que es mentira lo que están diciendo, a nosotros nos duele, nos ofende y hasta no quisiéramos hablarle a esa persona de nuevo. Pero ahí es donde nos dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice Jesús. Así que entonces nosotros ya entendemos que el término justicia es obediencia. Así que nosotros tenemos que aplicar justicia a nuestras vidas, ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esos tesoros que Dios nos ofrece en el reino de los cielos, ¿verdad? El Señor a nosotros nos quiere dar todas las cosas grandes. Él mismo lo dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero nosotros estamos afanados por las cosas materiales. Queremos nosotros poner primero las añadiduras y luego querer buscar el reino de Dios, y estamos equivocados, porque primeramente dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, su obediencia, obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá añadido o será añadido, ¿verdad? Sin que usted y yo tengamos que pedir, porque Dios conoce ya nuestras necesidades. Yo no puedo ponerme solo a pedir y pedir. ¿Por qué? Porque yo soy el siervo y mi Señor es al que yo tengo que obedecer. El Señor mío es el que me va a dar a mí las órdenes. Haz esto, haz aquello, vete para allá, vente para acá. Y yo, por el Espíritu Santo de Dios, me tengo que dejar guiar. Dice la palabra de Dios que los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, para que nosotros tengamos esas bienaventuranzas, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Qué hermoso es uno ser obediente, porque la palabra dice que nos irá bien en nuestra vida, aleluya, y nuestros días serán extendidos. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Esa es una promesa muy hermosa. Dice, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú quieres tener una vida abundante en riquezas espirituales y materiales, obedece la palabra de Dios y no te afanes. Que Dios te bendiga.